programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. La semana pasada bendije la primera piedra del edificio de la Universidad Minuto de Dios en el barrio Perdomo de Bogotá. La construcción que se está iniciando albergará 10.000 estudiantes de clase popular. Para llevar a cabo ese proyecto contamos con el apoyo de Colpatria, a quien agradecemos su solidaridad social. A lo largo de 66 años de historia hemos recibido el soporte económico de instituciones y de ustedes, nuestros amigos y benefactores. Esperamos nunca defraudarlos. Cada centavo que nos dan se tiene que convertir en ayuda a personas surgidas económicamente que nos tienden la mano. Les advertimos que son mayores las peticiones que cuanto podamos dar. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Atención a esta noticia, orden del Ministerio de Defensa a las tropas tras los hechos de orden público de las últimas horas, como el asesinato de 5 militares en Arauca. La instrucción es pasar a la fase ofensiva para evitar estos ataques. Hemos hecho un llamado a la ofensiva permanente y la atención que debe dar toda nuestra tropa en Arauca. Primero, por el control del río, por eso se dispusieron botes de bajo calado, 90 hombres de infantería marina para controlar el río. Segundo, es factor importantísimo que las inteligencias actúen de forma predictiva, porque ya sabemos que buscan atacar con atentados. Más adelante continuaremos con esta entrevista porque el ministro se refirió a los casos de inseguridad y al decreto de las armas traumáticas. Titulares en la Misión Central. Doloroso pedido de justicia de 6 familias en Santa Marta, víctimas de un ebrio al volante. Los jóvenes fueron atropellados esta mañana. El vehículo los embistió en la acera. Otra vez los casos de inseguridad en Bogotá. En las últimas horas, una violinista estuvo a punto de ser gravemente herida en medio de un robo y hay indignación por el caso de los ladrones en moto, que como aves rapaces asaltan a sus víctimas. Siguen las medidas para tratar de controlar la inseguridad. En Bogotá, la policía militar saldrá a las calles y en pocos días inicia restricción a las armas traumáticas. El ministro de Defensa nos explicó el decreto. Investigan las causas del incendio en el hospital de Villavicencio. Un bebé que estaba en la unidad de cuidados intensivos murió. En Medellín, los habitantes del sector Villa Guadalupe llaman la atención de las autoridades por medio de un plantón que se lleva a cabo a esta hora en el Popular 1 para que resuelvan la problemática de las viviendas que están a punto de colapso. Toda la información en minutos. La tributaria o ley de inversión social será sancionada mañana. Les explicamos los beneficios, deudores de impuestos, infractores de tránsito y usuarios del ICETEX. Preocupante informe, una ONG internacional dice que Colombia es el país donde más líderes ambientales asesinan. El Papa Francisco visita Eslovaquia, donde calificó de vergüenza los asesinatos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en deportes hablaremos del fútbol femenino porque con una campaña perfecta el Deportivo Cali logró su primer título en el torneo de fútbol profesional colombiano. Además, son horas de mucho movimiento para los escarabajos colombianos. El apoderado de Egan salió a desmentir su posible partida de Lineos. Por los lados de Superman López, esta semana se confirmaría su regreso a la Astana. Y el próximo domingo, 26 de septiembre, llega a Señal Colombia Freestyle Total, un nuevo reality que reunirá a los mejores exponentes en esta disciplina en Colombia. Al final de la emisión en Cultura les contamos. Aquí hay pelea, vamos a ver entonces cómo le meto. Te admiro, me gusta lo que haces. Nueva tragedia por un ebrio al volante.
ocurrió en Santa Marta y el grave accidente dejó 6 jóvenes muertos. Una camioneta fuera de control los embistió cuando estaban en una acera cerca a un puente peatonal. Las autoridades confirmaron el estado de alicoramiento del conductor. Un sobreviviente del accidente se debate entre la vida y la muerte. A mi hija Laura, mi flaca bella, como le decía yo, mi chiqui, me la arrebató un irresponsable del volante. Desconsoladas se encuentran 7 familias del Magdalena, luego que Enrique Rafael Vives Caballero, el conductor de una camioneta Toyota, atropellara a 7 personas mientras conducía en estado de alicoramiento. El hecho se produjo en el kilómetro 86, dejando 6 jóvenes muertos en el acto y un menor de edad que permanece en cuidados intensivos con traumas en el tórax, extremidades y pelvis. Lamentablemente salió a una fiesta de unos 15 años de una amiga y regresando pasa la calamidad esa. El siniestro vial ocurrió a la 1 de la madrugada de este lunes, a escasos 200 metros de un puente peatonal en el sector conocido como La Gaira, donde la policía atendió el caso. Que quien conducía el vehículo iba en exceso de velocidad, tenía prueba de embriaguez grado 2, igualmente los peatones no hicieron uso de un puente peatonal que se encontraba cercano al sitio de los hechos. Enrique Vives Caballero habría sido multado el pasado 7 de septiembre por conducir a alta velocidad. Actualmente se encuentra detenido en la Fiscalía mientras se llevan a cabo las audiencias judiciales donde será procesado por la presunta comisión de homicidio culposo. En Santa Marta se declararon 2 días de duelo por el trágico hecho. Por otro lado, la inseguridad en Bogotá sigue dejando víctimas. En el último fin de semana fueron varios robos a casas, a carros e incluso a una mujer quien paseaba a su perro y a quien los delincuentes hirieron con arma blanca. El caso más dramático ocurrió en el barrio El Castillo, en el sector de Altos de Chapinero. Hasta sacar el perro a pasear se volvió peligroso. Esta mujer, que iba con su mascota sobre las 4:30 de la tarde, fue interceptada por 2 hombres en moto. Además de robarla, uno de ellos le propinó una puñalada por la espalda al ver la reacción de angustia de la mujer. Se tomó la denuncia, se entrevistó a la persona, por fortuna no fue grave la lesión. Y gracias a la información de los ciudadanos, a los videos, estamos trabajando ya para poder identificar y capturar a esos delincuentes. Para los residentes del sector, a pesar de que a menos de 3 cuadras está la estación de policía de Chapinero, no hay presencia de uniformados. Pues nos sentimos desprotegidos, uno pensaría que le da bastante seguridad, pero realmente la presencia es mínima. De vez en cuando por acá sube una patrulla, pero no es constante. Otro grave caso se dio en Mandalay, en Kennedy. Como hienas, en horas de la noche, 10 ladrones en 5 motos atracaron a una familia que iba en su vehículo y amedrentaron a las personas que pasaban por el lugar. La hora no importa para los ladrones. Esta vez 3 hombres entraron a una casa del barrio Bonanza en Engativá a las 5:30 de la mañana y se llevaron varios electrodomésticos en sus bicicletas mientras las víctimas dormían. Los hurtos en la ciudad aumentaron 27%, las lesiones personales 17,4% y los homicidios 16%. Y a propósito de estos hechos, pues un paso importante, Patricia, es denunciar los casos de inseguridad. Queremos establecer un contacto, una conversación con todos ustedes, por eso los invitamos a que nos escriban a @RTVC Noticias en Twitter o mensajes privados en Facebook. Nosotros vamos a denunciar todos los casos que ustedes nos expongan. Continuamos con más información y les contamos ahora que la Alcaldía Mayor de Bogotá descartó militarizar la ciudad como mecanismo de apoyo para disminuir los casos de inseguridad, pero habrá un refuerzo con soldados de la Policía Militar. El apoyo que solicitó la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, es en 2 escenarios relacionados con la inseguridad. Primero, en zonas más críticas donde se han registrado el mayor número de casos de inseguridad como Chapinero, Usaquén, Suba, Kennedy y Bosa, y el segundo en sectores de control de desarme. Tanto FENALCO como la Alcaldía Mayor descartamos una militarización de la ciudad. De lo que se trata es de respaldar a nuestra policía. De manera que lo que en conjunto hemos acordado, de hecho yo ya lo he solicitado en el pasado Consejo de Seguridad, es que nos confirme nuestro general Rey, nuestro general Gómez de la Brigada 13, cuántos miembros de Policía Militar podrían venir a apoyarnos este mismo año. La instalación de cámaras que estará conectada con el Centro de Seguridad de la capital hace parte de otra de las medidas. Por cada cámara que haya hacia adentro, haya aunque sea una hacia afuera, hacia la calle. Y que esa cámara hacia la calle
esté conectada con nuestro centro de cámaras de la Secretaría de Seguridad y la Policía. Las alcaldías locales y la Defensoría del Espacio Público iniciaron un proceso con el personal que quiera asociarse para cubrir diferentes zonas en la capital. Y ya está prácticamente listo el decreto que regula las armas traumáticas. Se busca restringir su uso para evitar que delincuentes o vándalos las modifiquen y las utilicen. Será igual que los reglamentos para las armas actuales de fuego. Actualmente lo único que se necesita para adquirir un arma traumática es ser mayor de edad y disponer de mínimo 500.000 pesos. Con la nueva regulación se plantea que el comerciante exija tener una copia del documento de identidad y NIT de la persona natural o jurídica para llevar un registro de quién las adquiere. Recorrimos uno de los puntos más frecuentes en Bogotá para adquirir este tipo de armas y hay escepticismo entre los comerciantes. Pocos se atreven a hablarlo, pero rechazan la regulación. Supuestamente toca sacar un permiso con Indomil, que son armas de fuego. No son armas de fuego, son armas deportivas. Y segundo, lo del permiso de porte. Esto no necesita permiso de porte, necesita permiso de tenencia y transporte. Hablamos con algunos compradores en establecimientos con alta demanda, en su mayoría jóvenes. Mucha gente como nosotros lo hacemos porque andamos en la moto y pues con esta inseguridad me parece que uno no se va a poder defender. Entonces de una u otra manera los ladrones sí las van a poder conseguir. Entonces pues no estoy para nada de acuerdo. Andrés Meneses, además de comercializarlas, se dedica a la reparación y venta de partes. Dice que esta regulación castiga a quienes las adquieren legalmente y no a los delincuentes. El delincuente y la persona que utiliza estos elementos para fechorías y para cosas malas, pues nunca las va a registrar ni va a tener intención de adquirirlas de buena manera. Acá se le entrega para transportarla manifiesto de importación del arma que le garantiza que entró legalmente al país, 2 carnets de tenencia, que es como el carnet de propiedad, y la factura electrónica. Pero es el aumento en los delitos cometidos con este tipo de armas lo que impulsó una normativa por parte del gobierno nacional. Según cifras del Ministerio de Defensa, de 1.500 armas traumáticas incautadas en el país, el 30% fueron utilizadas en hurtos. También son empleadas para extorsionar y las modificarían para convertirlas en armas de fuego y atacar a la fuerza pública. Un menor muerto y más de 300 personas evacuadas dejó un incendio en el hospital de Villavicencio. Al parecer, un cortocircuito en un equipo biomédico habría causado esa conflagración. Jason Cañón, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. Por ahora, los servicios de urgencias y cirugías están inhabilitados en el Hospital Departamental de Villavicencio. Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, entregó detalles sobre el plan de contingencia para atender a esta emergencia y a los pacientes en todo el departamento. Hoy los saldos no son tan grandes. Por supuesto, hay uno que nos duele y lamentamos muchísimo, que está siendo materia de investigación, que es un bebé de 1 mes y medio que falleció, porque también tenemos que decirle algo muy importante a la gente del departamento. En este momento no tenemos servicio de urgencias, no tenemos salas de cirugía. De su parte, la alcaldía de Villavicencio emitió un decreto de toque de queda y ley seca desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana hasta el próximo jueves de la semana en curso. En Villavicencio, Jason Cañón, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y a propósito de este tema, un equipo técnico del Ministerio de Salud se trasladó a Villavicencio para evaluar los daños ocasionados por esta conflagración y apoyar el proceso de reparación y, por supuesto, de restablecimiento de los servicios del hospital. El Ministerio de Salud explicó el plan de contingencia una vez ocurrió la emergencia. Las urgencias se están prestando en otras clínicas de la ciudad. Se trasladaron un total de 49 pacientes y se reubicaron una cantidad importante en las demás unidades del hospital. En este momento trabajan en la evaluación de los daños para determinar el tiempo que tardarán las reparaciones para restablecer los servicios. Unas misiones importantes es lograr organizar la unidad de cuidado intensivo pediátrico. La única en la ciudad de Villavicencio se encontraba en el hospital y debemos buscar la forma de solucionar este problema. El gobierno agradeció la disposición de otros departamentos para atender los requerimientos médicos, pero afirmó que no fue necesario y Villavicencio atendió la contingencia con las clínicas de la ciudad. Desde las 5 de la tarde, los habitantes de la Comuna Popular de Medellín adelantan un plantón para exigir la declaración de urgencia manifiesta en la zona. 40 viviendas están al borde del colapso. Daniel Cañas, buenas noches, cuéntenos qué es lo que está pasando y qué dice la comunidad.
Mateo, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. La comunidad de este sector sigue en medio del plantón y reclamándole a las autoridades más presencia de manera urgente, pues la situación con el pasar de las horas se agrava. Ya son 40 las viviendas que se han declarado en emergencia por un posible colapso debido a la inestabilidad que hay en el terreno. Diversas historias convergen en medio de este sector, como por ejemplo en una de las viviendas que ya se encuentra totalmente evacuadas, vive una señora que fue desplazada por la violencia y no tiene ningún otro inmueble o ningún otro patrimonio el cual pueda sostenerse durante esta situación. Por eso la comunidad hoy le pide a las autoridades celeridad en el proceso de atención ante esta emergencia, y esta es la situación actual de esta emergencia aquí en el Popular 1 en la ciudad de Medellín. Con el pasar de los días, aumentan el número de casas en riesgo de colapso por fallas geológicas en el sector Villa Guadalupe del Popular 1. A este momento hemos generado la recomendación de evacuación de al menos 40 viviendas, que seguimos desde monitoreo haciendo la revisión con el equipo técnico que se requiera en este sector. Las grietas de las viviendas hablan por sí solas de la gravedad de la situación, la misma que los propietarios han tenido que sortear. En el 2017 el DAGRE nos da respuesta y nos dice que estos son intereses particulares que no corresponden a ellos y que esos arreglos los tenían que hacer los dueños. Sus patrimonios están a punto de derrumbarse, por lo que la comunidad pide ayudas urgentes para al menos proteger sus vidas. Sabemos que la emergencia es de tal magnitud que el alcalde debe declarar la urgencia manifiesta o la calamidad pública para que pueda invertir los recursos necesarios. Para mañana se espera que las instituciones competentes lleven a cabo una nueva reunión que defina la situación de emergencia de estas 40 familias, de las cuales 13 ya tienen la orden de evacuación definitiva. Por otro lado, cerca de 900 familias resultaron damnificadas tras el desbordamiento del río Cauca en el municipio Altos de Rosario, sur del Bolívar. Yarima García es periodista de la Radio Nacional de Colombia y nos amplía el siguiente informe. Los afectados se encuentran reubicados en pequeños albergues improvisados mientras pasa la segunda temporada de lluvias. Los pequeños ganaderos y cultivadores lo han perdido todo debido al desbordamiento del río Cauca. Mientras tanto, Julio Salas, alcalde de Altos del Rosario, decretó la calamidad pública. Toda la zona ribereña, San Isidro, El Rubio y gran parte de las veredas, aproximadamente unas 900 familias. Con material transportado hemos avanzado en los puntos críticos, tratando de hacer levantamiento de la banca del Jarillón. Con Costales, las comunidades vienen trabajando para disminuir la fuerza del agua. Igualmente se viene trabajando con maquinaria amarilla en los puntos críticos para mitigar las inundaciones. Alrededor de 6 municipios en el sur de Bolívar hoy se encuentran afectados. Desde San Jacinto, Bolívar, informó Yarima García Bolaño para RTVC Noticias, conectados 24/7. El ministro de Defensa explicó el alcance del decreto sobre armas traumáticas y cómo cambiaría espacios como el comercio de San Andresito, por ejemplo. También se refirió a los recientes casos de inseguridad y la acción para controlarlos. Entrevista en RTVC Noticias. Señor Ministro de Defensa, gracias por estar en RTVC Noticias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Hay una percepción y es que la violencia de los delincuentes ha cambiado. Al parecer ahora asesinan a las personas por muy poco o las hieren de gravedad en medio de robos de celulares. Todos los días vemos videos en las redes sociales. ¿Eso está pasando? ¿Ahora los delincuentes son, comillas, más violentos? ¿Qué hemos encontrado? Primero, el COVID dejó unos efectos sociales complejos en materia de empleo, porque se subió el desempleo y la pobreza. Eso es un factor que genera más violencia. También en varios países de la región, la violencia se ha incrementado por un problema de salud mental, por el encierro que dio el COVID. Eso evidencia que la gente salió después también y hay mayores niveles de agresividad. Ministro, ¿qué hacer ante ese nivel de violencia? Porque es que la gente en las calles sí está viviendo una cosa muy dramática y es que de verdad la vida está en riesgo por un celular. ¿Qué les podemos decir a ellos? Todos los días actuamos con acción y contundencia para lograr enfrentar esa situación de criminalidad y no vamos a permitir que esa inseguridad afecte de manera grave a los ciudadanos. Todos los días trabajamos en ellos. Pero la seguridad no puede ser solo de la policía, la seguridad necesita alcaldes actuando, tomando decisiones adecuadas. Por eso los planes de trabajo que se hicieron en las ciudades más afectadas, por ejemplo, por el delito de homicidio, involucra que los alcaldes actúen también tomando decisiones.
involucra también a una comunidad que denuncie, que suministre información. Ministro, el tema de las armas traumáticas es muy importante en este mismo tema de la seguridad, porque, digamos, están muchos de los atracos también con este tipo de armas. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de la expedición del decreto que ya está en la fase de análisis y comentarios? Lo que encontramos desde que yo llegué al ministerio en varios consejos de seguridad, además, especialmente después de los bloqueos y del vandalismo, es que los grupos criminales y los delincuentes comenzaron a utilizar armas traumáticas. Armas traumáticas son aquellas que no generan letalidad, que utilizan unas modificaciones especiales, se utilizan mucho en deporte, se utilizan mucho para ese tipo de ejercicios, y lo que comenzamos a evidenciar es que los criminales, por ejemplo en el caso de Cali, las modificaban, la munición, para no utilizar en este caso acero o metal, sino esa se hacía de goma, pero las modificaron para poder afectar la integridad de los policías o para cometer algunos hurtos o para afectar, inclusive disparar y tratar de afectar la integridad de las personas y de los ciudadanos. Teniendo en cuenta esa realidad, lo que hemos hecho es la expedición de un decreto. Ese decreto debe comenzar ya fue publicado con comentarios, comienza a regir, lo que prohíbe el uso de esas armas para esos usos que sean diferentes a los establecidos, como por ejemplo el caso de deporte, y implica sacar los permisos, implica que los que lo quieran hacer bien, pues les vamos a darle esa autorización, pero debe surtirse un trámite. Le voy a aterrizar ese tema en la cotidianidad de las ciudades. En los llamados San Andresitos están llenos de armas. ¿Eso se va a acabar? Lo que va a suceder ahora es que hay un registro nacional de importación de ese tipo de armas que se maneja a través, por supuesto, de la DIAN y de Indumil. Ese registro ahora quedará totalmente centralizado, unificado, y todo aquel que quiera hacer un procedimiento para comercialización tendrá que registrar esa arma, y esa arma tendrá trazabilidad ante los permisos que se soliciten al Ministerio de Defensa. Vamos con noticias de salud y vamos a revisar también cómo están los números, las cifras en torno al COVID-19 en Colombia. Y es que hoy el país reporta 1.314 casos nuevos de COVID-19. Y hay que decir que Antioquia es el de mayor registro con 374. Por otra parte, 40 personas lamentablemente fallecieron en las últimas horas. Y el total de casos activos actualmente en el país son 21.036 casos. Y vamos ahora a revisar las cifras en torno a la vacunación. Y les contamos que en el país ya se han aplicado 37.346.540 dosis contra el virus. Y por otra parte, 15.712.902 personas ya tienen su esquema completo de inmunización. Las dosis día para hoy son 157.682. Este es el panorama en el país. Moderna confirmó las fechas de entrega del primer grupo de 1,2 millones de dosis para el próximo 16 y 18 de septiembre. Hoy llegaron al país 2.097.000 dosis de Sinovac bajo el mecanismo COVAX, que serán destinadas para primeras y segundas dosis. El día miércoles también llegan más de 300.000 dosis de la farmacéutica Pfizer, entonces solamente esta semana estaremos recibiendo en Colombia más de 3 millones de dosis. Adicionalmente también aterrizaron esta mañana 957.600 vacunas de AstraZeneca donadas por el gobierno de España a Colombia. Esta cantidad además se verá próximamente reforzada, incrementada por una partida bilateral. Colombia mantiene la meta de llegar a las 41 millones de dosis aplicadas al finalizar este mes. Como mínimo, estaremos cumpliendo este año la meta trazada en el Plan Nacional de Vacunación de tener 35 millones de colombianos vacunados de manera completa en nuestro país y así llegar al 70% de la población. Frente al caso de menores de edad vacunados con Sinovac en Pereira, el Minsalud se pronunció afirmando que aunque esta dosis actualmente no ha sido aprobada por el INVIMA para uso en esta población, la evidencia muestra que el riesgo de daño es bajo. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, confirmó que mañana el presidente sancionará la ley de inversión social que incluye beneficios para los deudores de impuestos y también para quienes deban comparendos de tránsito. Luego de que el Congreso aprobara el proyecto de inversión social, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que este incluye beneficios para los más afectados por la pandemia, incluidos los entes territoriales, conductores de vehículos y deudores de impuestos. Y siendo conscientes de que habían muchos otros actores que se vieron afectados por multas de tránsito, tanto para motocicletas como para automotores, se dieron una serie de facilidades y alivios en materia de capital
intereses de mora o intereses en general. El proyecto de ley contempla también este beneficio. El proyecto incluye la realización de 3 días sin IVA, que podrían ser en octubre y noviembre próximos. Nosotros hemos venido teniendo conversaciones con los gremios de comerciantes, en donde están sugiriendo unas fechas específicas, en donde plantean que tengamos octubre, una en octubre y 2 en noviembre, para anticiparse a la fecha de Navidad. Luego de la sanción presidencial, el Ministerio de Hacienda reglamentará el proyecto de inversión social para su entrada en vigencia en este mes de septiembre. Y a propósito de este tema, atención deudores del ICETEX, porque en la Ley de Inversión Social quedaron definidos alivios financieros y estímulos. Preste atención. Tras la aprobación de la Ley de Inversión Social hay 3 cambios en el ICETEX: el plan de estímulos educativos, extender los auxilios y reducción de intereses. Que recoge un anhelo de los jóvenes y de las familias de todo el país es el plan de alivios. Un plan de alivios que podrá el ICETEX, con esta autorización, poder acoger los planes de auxilio que se vencen próximamente en diciembre y extenderlos en el tiempo. Los estímulos permitirán ofrecer un menor valor para los créditos educativos de jóvenes con un buen desempeño académico y además se premiará el compromiso de los estudiantes con su carrera. El efecto conjunto de estas medidas, unida a la reducción de tasas de interés que próximamente será anunciada, comprende esa gran materialización de este proceso de transformación que ha sido compromiso del Gobierno Nacional. Se estima que esta medida llegue a más de 140.000 usuarios activos y 100.000 jóvenes que soliciten el servicio por primera vez. Por ahora se está a la espera de la fecha exacta de inicio de los programas. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Empezamos nuestro recorrido por los hechos internacionales del momento con las 3 imágenes del día. Empezamos hablando de medio ambiente porque la ONG Global Witness publicó su más reciente informe sobre el riesgo que implica ser defensor y activista medioambiental. Colombia fue el país más peligroso en 2020. Y seguimos con la gira del Papa Francisco por países de Europa del Este. El sumo pontífice estuvo hoy en Eslovaquia y expresó su vergüenza por la masacre de más de 100.000 judíos eslovacos en el Holocausto. Y vamos a cerrar este bloque, este recorrido, con el fallecimiento del ex líder guerrillero peruano Abimael Guzmán, jefe histórico de Sendero Luminoso, quien pagaba cadena perpetua desde hace 29 años por terrorismo. Iniciamos. Colombia es el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, así lo asegura la ONG Global Witness. Según el documento, en 2020 murieron 227 ambientalistas, la mayoría de ellos en países de América Latina, y Colombia lidera la lista. La vida, eso es lo que impulsa el activismo por el medio ambiente. Aire limpio, agua, agricultura sostenible, recursos, equilibrio para nuestro tránsito por el mundo es un derecho humano. Miles de voces en plurales latitudes del mundo abogan por acciones para garantizarlo, aun si eso les cuesta la vida. Tenemos unos legados de tantas mujeres que han dejado sus vidas, de tantos hombres que han dejado sus vidas, y que nos tenemos que decir que la lucha no se debe acabar porque alguien se muere, ¿no? Las luchas tienen que continuar. Celia Umensa ha tenido suerte y ha esquivado los intentos, 3 para ser precisos, de hacer la parte de la cifra que ubica a Colombia como el país más peligroso para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Es el segundo año consecutivo que eso sucede. Los 3 atentados contra Celia por oponerse a la minería que amenaza la tierra y el agua de indígenas en ese país reflejan lo advertido por la ONG Global Witness. 65 de los 227 asesinatos en el mundo en 2020 por activismo medioambiental ocurrieron en Colombia, seguido de México con 30, Filipinas con 29, Brasil y Honduras. Muy en sintonía con el mensaje de Naciones Unidas, que en la voz de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, manifiesta que el cambio climático detona crisis interdependientes, que amplifican conflictos, tensiones y desigualdades estructurales que nos vuelven cada vez más vulnerables. Es decir, que son el desafío más importante que tenemos como humanidad porque deja en jaque nuestros derechos y mucho más a quienes dan su voz para que eso no ocurra.
La primera gira internacional del Papa Francisco tras su cirugía en julio pasado comenzó ayer en Hungría y continuó hoy en Eslovaquia. El sumo pontífice aprovechó para referirse a la fraternidad como una clave para toda la humanidad en tiempos de pandemia, pero durante su discurso también se refirió con profundo rechazo a la masacre de más de 100.000 judíos eslovacos durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y al mal uso del nombre de Dios para cometer crímenes de lesa humanidad. Ci vergogniamo ad ammetterlo. Admitimos con vergüenza cuántas veces se ha utilizado su inefable nombre para indescriptibles actos de inhumanidad. ¿Cuántos opresores han dicho, Dios está con nosotros, pero eran ellos los que no estaban con Dios? Ma erano loro a non essere con Dio. El presidente Alberto Fernández y su gobierno recibieron un duro revés en las primeras legislativas celebradas en Argentina. Los candidatos de la opositora Alianza de Centro Derecha Juntos recibieron la mayor cantidad de votos de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Fernández aceptó la derrota al decir que evidentemente debieron haber hecho algo mal. Bueno, y más adelante les tengo nueva ronda de noticias del mundo, pero como ustedes saben, hay nuevas campeonas de la Liga Femenina y pues ni más faltaba. Yo sé que a Patricia le fascina el fútbol, por ahí la vi el domingo también jugando y yo tengo muchas preguntas al respecto, Sabina también y Patricia. Es decir, además del trofeo, ¿qué más ganan estas chicas? ¿Tienen las mismas condiciones que los jugadores de fútbol masculino? No, pues evidentemente la que sabe del tema es Sabina, pero lo que tengo yo entendido por mis fuentes, Daniela y televidentes, es que en este caso las campeonas se reparten 300 millones de pesos entre las campeonas y las subcampeonas, es decir, a las campeonas les corresponde más o menos el 66% de esos 300 millones de pesos que hay que decirlo, se los otorga el patrocinador del campeonato. El 66% viene siendo como 180 millones de pesos para que estas jugadoras, en este caso el Deportivo Cali, se repartan este premio. Distinto a lo que ocurre en el fútbol masculino, donde la taquilla tiene mucho que ver en los premios que ganan los jugadores, pero que sea Sabina quien realmente nos amplíe esta información. Y Sabi, ¿qué tan lejos estamos realmente que las jugadoras de fútbol femenino ganen lo mismo que los jugadores de fútbol masculino? ¿Estamos muy lejos de eso? Muy lejos, la brecha es absolutamente grande, pero me encanta escucharlas hablar de fútbol y que además estén tan apasionadas con el tema. Y quiero ponerlos en contexto rápidamente para que ustedes se hagan una idea. Las mujeres, recuerden que en 2017 se hace el primer torneo de la Liga Femenina y desde ese momento hasta el día de hoy no hemos tenido la oportunidad de que ellas puedan aumentar sus arcas para aprovechar y tener un torneo igual de grande como lo tienen los caballeros, porque ellas solo tienen 6 meses para hacer su deporte y después los otros 6 meses tienen que ver cómo buscan un trabajo para poder mantener sus hogares y ser cabezas de hogar. Así que es bastante difícil e infortunadamente, aunque ganan el derecho a ir a una Copa Libertadores, no como los caballeros, que ganan millones de dólares. Ellas tienen que tener la satisfacción de solamente tener el cupo de ir a este torneo continental. Así que nos falta muchísimo. Hay que construir país y apoyar a esta liga femenina. ¿Y qué les parece si nosotros disfrutamos de esta crónica que les hicimos de estas campeonas? Merecidísimo este torneo porque realmente hicieron una campaña fenomenal. La fiesta del fútbol femenino fue completa y como homenaje simbólico a las mujeres, el estadio del Deportivo Cali de Palma Seca tuvo por un día el nombre de la primera capitana de la Selección Colombia, Estadio Miriam Guerrero, que ya celebró el primer título de las azucareras en el campeonato. Tras empatar 2-2 en el partido de vuelta, el Deportivo Cali terminó imponiéndose 6-3 en el marcador global ante Independiente Santa Fe y consiguió su primera estrella. Se vivió, a 1000 por hora. Desde la emoción, los últimos minutos, escuchar esta hermosa gente que nos acompañó hoy, escuchar ese coro, saber que estábamos haciendo historia, dándole alegría a nuestra institución que nos ha apoyado. Con sus 2 goles y a sus cortos 16 años, Linda Caicedo fue la figura del partido. Como todo un crack, Linda demostró toda su calidad con este golazo digno de final a los 13 minutos. Tras un error defensivo a los 31, volvió a encontrarse con la red y marcó el 2-0 parcial. En el segundo tiempo, Santa Fe luchó y logró empatar el partido. Los goles llegaron por medio de Liana Salazar a los 50 minutos y Fanny Gauto, tras este tiro de esquina, logró el segundo con intervención del rival. Cali selló el título como invicto del torneo sin haber perdido un solo compromiso.
Las azucareras y las leonas representarán al país en la Copa Libertadores Femenina que se cumplirá en noviembre. Vámonos para la liga masculina porque a falta del partido entre el Atlético Huila y el Deportes Tolima se cumplió ya la 9ª fecha del fútbol en Colombia. Nacional continúa imparable y sigue comandando el liderato de la tabla. Nacional fue el único equipo que ganó en condición de local en esta fecha. Con 25 puntos sigue invicto y es el único líder del campeonato, con lo que prácticamente está clasificado ya a las fiestas de las finales. Lo estamos viviendo con mucha humildad, con la responsabilidad que se merece y teniendo claro de que esto es paso a paso. Medellín con nuevo técnico se impuso 1-0 ante Jaguares, aunque sigue por fuera de los 8. Por segunda vez en esta semana, Cali y América se vieron las caras en el clásico Valle Caucano. Esta vez en Palma Seca, los 3 puntos fueron para el América, que ya es séptimo y dejó al Cali en el fondo de la tabla. Once Caldas y Bucaramanga fueron los goleados. Los de Manizales recibieron 3 por cuenta de Águilas Doradas en el Palo Grande y los de Bucaramanga se llevaron 4 de Millonarios. Patriotas y Envigado empataron sin goles y Santa Fe se dio un punto en el Campín con el empate 1-1 ante Alianza Petrolera. La 10ª fecha del fútbol colombiano se cumplirá desde el próximo viernes cuando el Medellín reciba al Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot. Dejemos Colombia por un ratico y vámonos a ver ese buen balance para los futbolistas colombianos que están jugando en el exterior. Lucho Díaz, Duván Zapata y Cristian Arango se manifestaron con goles en sus respectivas ligas. De la Fiorentina. El que sigue imparable es Luis Díaz, quien después de haber marcado el pasado jueves ante Chile en Barranquilla, volvió a ser protagonista con el Porto en uno de los clásicos del fútbol portugués ante el Sporting Lisboa. Al minuto 71... Y hoy se llevó a cabo el sepelio del soldado Luis Durango, quien fue asesinado el pasado sábado en Arauca por el ELN. Sus familiares y amigos rindieron homenaje a su labor con camisetas blancas. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos amplía la información. En Ituango, norte de Antioquia, se celebraron las honras fúnebres del sargento segundo Luis Argiro Durango Mazo, quien perdió la vida junto a 4 soldados más durante un ataque del ELN en el departamento de Arauca. A ver, a Luis Argiro Durango lo recordamos como un buen hermano, como un buen amigo, como un buen padre para su hija, como un buen hijo. Nos duele mucho su partida porque ha sido doloroso esta mala noticia, pero son cosas que hay que aceptar en la vida. El uniformado, que tenía 14 años al servicio de la institución y hacía parte del Batallón de Operaciones Terrestres número 27 de la Fuerza de Tarea Quirón, dejó una hija de 7 años. Él era oriundo de la vereda El Cedral en Ituango, desde donde varios amigos y familiares viajaron para darle su último adiós. Desde Ituango, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en las últimas horas ocurrió otro hecho de orden público, esta vez en Barrancabermeja, Santander. El campo petrolero Cira Infanta, operado por Ecopetrol, fue atacado con explosivos y atribuyen el hecho al ELN. Las autoridades señalaron al grupo guerrillero del ELN como los autores del nuevo atentado a la infraestructura petrolera del país. Según las investigaciones, en el lugar fueron ubicados explosivos que generaron 2 detonaciones. Se confirma de que se usaron artefactos explosivos donde hubo derramamiento de crudo, pero donde también se controló de manera inmediata. La emergencia fue controlada mediante un plan de contingencia adelantado por la estatal petrolera, minimizando los daños ambientales y estructurales. Se tomaron todas las acciones de manera inmediata y fue mitigado el riesgo que se conllevó a raíz de estos daños. Luego de 14 horas, las labores en el campo Cira Infantas fueron restablecidas. Se encuentra bajo normalidad la actividad petrolera en el corregimiento del centro y durante los siguientes 2 días se harán las reparaciones pendientes. El derrame de hidrocarburos generó afectaciones a más de 9.000 metros cuadrados de terreno seco. En el segundo punto, donde también hubo esta explosión, donde no se presentó incendio, hubo también control inmediato para evitar todo el daño ambiental. Los ambientalistas, quienes rechazaron este nuevo atentado, aseguraron que la recuperación de la zona afectada tardará por lo menos un mes. Y como les informábamos al inicio de la emisión, el ministro de Defensa le dio la orden a las tropas de pasar a la ofensiva en medio de este panorama de orden público. Pues Diego Molano nos explicó cómo es la ayuda del régimen de Maduro a grupos ilegales como disidencias y ELN. Esto nos dijo. Exactamente cómo es esa estrategia de los grupos al margen de la ley en la zona de frontera, ministro.
Venezuela, con el régimen de Maduro y como sus fuerzas militares apoyan o protegen y le sirven de refugio a los grupos armados organizados del ELN y disidencias de la FARC, se está convirtiendo en un factor de inestabilidad muy grande en nuestra frontera. ¿Cómo funciona esa protección, ministro? O sea, ¿ustedes qué han detectado? ¿Qué les dan? ¿Financiamiento? ¿Armas? ¿Cómo es la protección? No, lo claro es que primero tienen hombres allá, o sea, las disidencias de la FARC y el ELN tienen hombres, y por eso vimos las confrontaciones con las fuerzas militares bolivarianas que generaron ese desplazamiento. Segundo, manejan las rutas del narcotráfico, las pistas ilegales, utilizan minería ilegal a ese lado de la frontera, y con ellos desde allá tienen un plan de expansión para afectar a Colombia, y un plan de expansión que lleva a que en terrenos de disputa al interior de Colombia se generen desplazamientos. Le voy a poner un caso. Pareciera que esa disputa que hay entre disidencias de la FARC y la segunda Marquetalia por controlar el triángulo del Telenví en Nariño, que es una disputa territorial, pues ¿de dónde salen los recursos que ellos utilizan para tener armas? De allá de Venezuela. Pero hay hechos como el del fin de semana, 5 militares asesinados. ¿Qué mensaje hay a la tropa? Usted, como ministro, ¿cuál es el direccionamiento que les ha dado? Y es decir, la pregunta que surge un poco entre la gente es, no sé si están todas las guardias arriba, ¿qué hay que reforzar para evitar que eso pase? Lo primero es solidaridad con todas las familias y especialmente con esos 5 miembros de nuestro Ejército Nacional. Pero aquí lo que se ha actuado desde este fin de semana y desde hace varias semanas con la situación que se presentó en Arauca fue un Consejo de Seguridad donde primero hemos hecho un llamado a la ofensiva permanente y la atención que debe dar toda nuestra tropa en Arauca. Primero, por el control del río, por eso se dispusieron botes de bajo calado, 90 hombres de infantería marina para controlar el río. Segundo, es factor importantísimo que las inteligencias actúen de forma predictiva, porque ya sabemos que buscan atacar con atentados. En este caso particular, ese atentado a uno de los grupos que brindaba protección. ¿El coronel Pérez está en Venezuela, ministro? Pues la información que tenemos por inteligencia es que fue secuestrado en Colombia y llevado a Venezuela, y por eso precisamente se ha hecho un llamado a las organizaciones internacionales y al mismo la misma comunidad internacional para que sea liberado. Aquí no es tanto de sacar videos y decir quién tiene el video o quién no tiene el video, que lo liberen y que lo liberen pronto, porque de ahí están cometiendo un delito de lesa humanidad. Y digamos, ¿la posibilidad de un acercamiento humanitario de algún tipo está abierta? Siempre las organizaciones internacionales desarrollan acciones humanitarias, ellas están esa es una de sus misionalidades y esperemos que actúen en ese sentido. Mientras tanto, nuestra fuerza pública ha colaborado siempre con la justicia y con la comunidad internacional y estamos en operaciones para garantizar que pues, se proteja la integridad de nuestros hombres y se den todas las garantías y todo el apoyo a la familia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias de la Unión Temporal Centros Poblados. Esto como resultado de la acción popular de la Procuraduría. El tribunal pidió que se congelen las cuentas de ahorros, corrientes, CDT y otras que tengan empresa. El embargo será por más de 70.200 millones de pesos, el mismo valor del anticipo pagado por el Ministerio TIC. Una demanda en contra de la designación de Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República fue interpuesta ante el Consejo de Estado. Según el demandante, el nombramiento del exministro de Hacienda como reemplazo de Carolina Soto vulnera la cuota de género en la Junta Directiva del emisor, pues, según lo estipulado en la ley, al menos el 30% deben ser mujeres. Por el momento, Viviana Taboada es la única codirectora del Banco de El dólar cerró en 3.835 pesos con 27 centavos y descendió 1 peso con 58 centavos. 111,17 billones de pesos ha sido el recaudo de impuestos hasta agosto por parte de la DIAN, lo que significa un 103,3% del cumplimiento de meta. 7,5% sería el crecimiento proyectado por Planeación Nacional para el 2021 y de 4,3% en 2022. Solo 168 de 910 viviendas nuevas se han entregado en Providencia según Findeter. Esa cifra equivale al 19% del total de casas prometidas hace más de 10 meses. 146 pesos por galón subió la gasolina y 150 pesos aumentó el galón de diésel. Este precio no se modificaba hace más de 6 meses. $3.000 alcanzó el precio de la tonelada de aluminio. Este máximo no se veía desde 2008.
en el Teatro Colón de Bogotá se conmemoró el centenario del natalicio del expresidente Virgilio Barco. En el evento se reconoció el cambio político que trajo al país el expresidente liberal. En la conmemoración del centenario del nacimiento del expresidente Virgilio Barco, gobernante de Colombia entre 1986 y 1990, quienes lo acompañaron en su gestión recordaron algunos de sus logros en el poder. El derecho a la protesta pacífica. La gente cree que eso ha estado por allí todo el tiempo. No, eso lo introdujo el presidente Barco para poder hacerle frente a estas multitudinarias protestas, sobre todo del campo, sobre todo campesinas. Y su actitud fue: hay que respetar la protesta pacífica. Carolina Barco describió las luchas de su padre contra flagelos como el narcotráfico y destacó su espíritu democrático. Un hombre de gran compromiso, gran integridad y creyente en el servicio público, en la responsabilidad que tenemos todos con el prójimo. Durante la conmemoración, el presidente Iván Duque recordó la gran visión que caracterizó al expresidente Barco. Si vamos a recordar a Virgilio Barco, hay que recordar a un hombre de gran carácter, a un hombre de visión de futuro, a un hombre que no fue meloso ni con el poder económico ni con los medios de comunicación, que supo entender su rol en la democracia. El sistema de medios públicos de Colombia se unió a esta conmemoración con la publicación del documental Barco, la historia de un cambio. Se produjo un amplio registro audiovisual en Bogotá, en Cúcuta e incluso en el exterior. El documental narra su vida desde su nacimiento, nos habla de sus raíces, cuenta de sus estudios en Colombia y en el exterior, hace un repaso de su vida política y de las transformaciones más importantes que ideó y que hizo realidad durante su vida pública. Virgilio Barco Vargas se enfrentó a la corrupción, a la pobreza, al narcotráfico y su visión permitió que Colombia tuviera un rol más reconocido en el orden mundial, enterrando el Frente Nacional y luchando por la política al servicio de la comunidad. El Centro Democrático explicó su proceso interno de selección para el candidato a la presidencia de la República con miras a las elecciones de 2022. Pues a través de su cuenta en Twitter, la colectividad sostuvo que, tal como se hizo en la elección de 2018, en 10 foros que se llevarán a cabo en los próximos 2 meses, los precandidatos presidenciales tendrán la oportunidad de presentar sus ideas y propuestas para cada región de Colombia. La fecha de anuncio acordada será el próximo 22 de noviembre. Recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por nuestro streaming de rtvcnoticias.com. Los leemos con el numeral Me Conecto con RTVC. Vamos a una corta pausa, pero al volver tendremos oportunidades porque el SENA ofrece vacantes para conductores de tracto camión y después de esta pausa les vamos a explicar concretamente de qué trata. Y tendremos también más información del mundo. Vamos a hablar de Abimael Guzmán, el terrorista peruano de Sendero Luminoso, cuyo funeral fue hoy. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Ruta de Sueños cuidando cuerpo y mente con médicos del mundo. Un podcast para facilitar el derecho a la salud para personas migrantes enmarcado en el proyecto Rutas por la Igualdad. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Ruta de Sueños y en www.radionacional.co. 4 temas, un podcast cada semana, rompiendo fronteras, derecho a la salud, secretos que duelen, primeros auxilios psicológicos. Podcast realizado por Médicos del Mundo Plan y Red con el apoyo financiero de la Unión Europea. Así la luz roja se apague antes de que termines tu acto. Pase lo que pase, no te pierdas esta noche. La Sociedad del Semáforo. 365 películas que debes ver antes de dormir. En cine nos vemos 10 de la noche. Y atención que hay noticia a esta hora porque el gobierno nacional se refirió a una polémica de las últimas horas por monedas conmemorativas que el mismo gobierno utiliza en diversos eventos. Damos paso a Omar Hernández. Omar, buenas noches, adelante.
Hola Patricia Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues se trata de un contrato de 42 millones de pesos donde tiene en este momento las críticas al gobierno nacional por la expedición del mismo, y son monedas, de acuerdo con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, de bronce, que cuestan en el mercado 29.000 pesos. Pero escuchemos precisamente al funcionario explicando esta situación. Y es que siempre la Presidencia de la República ha otorgado, bien sea artesanías, libros, recordatorios, en este caso las monedas en sí mismos son un recordatorio, bien sea a los militares, a los deportistas, a algunos visitantes ilustres que tiene la Casa de Nariño. Entonces, cuando uno hace un recuento, inclusive mirando el año 2012 en adelante, estamos hablando de cómo en el pasado se ha invertido de igual manera en este tipo de recordatorios que se hacen. Continuamos con más información de los hechos más importantes del mundo, y las autoridades de Perú se encuentran en un dilema porque no existe un protocolo sobre el destino que se le dará a los restos de Abimael Guzmán, calificado como el terrorista más temido de ese país y antiguo cabecilla de la guerrilla Sendero Luminoso, quien falleció en prisión el pasado sábado. En el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao, en Perú, falleció el 11 de septiembre a los 86 años el jefe histórico de la derrotada guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso. El antiguo profesor universitario de filosofía, que sufría percances de salud desde el pasado julio, pasó casi 3 décadas encarcelado luego de que lo detuvieran en 1992 y lo condenaran a cadena perpetua por su participación y responsabilidad intelectual en el cruento conflicto que vivió Perú entre 1980 y 2000. Algunos peruanos celebraron en las calles el deceso de Guzmán. No queremos terroristas otra vez, ya hemos vivido esa tragedia. Guzmán acabó sus días sin concretar su aventura de reproducir en Perú a sangre y fuego el modelo de su ícono, el líder chino Mao Zedong. El conflicto de las 2 últimas décadas del siglo XX en Perú dejó más de 70.000 heridos y desaparecidos. Un juzgado peruano rechazó hoy el habeas corpus presentado por la esposa de Guzmán, la sentenciada Elena Iparaguirre, para poder retirar su cadáver de la morgue. La congresista Marta Moyano, cuya hermana fue asesinada por Sendero Luminoso, forma parte de la bancada de legisladores de derecha que exigen ver el cadáver de Guzmán. El presidente Pedro Castillo dejó en manos de la Fiscalía el destino de los restos del sanguinario líder de Sendero Luminoso, y el Ministerio de Justicia advirtió que los homenajes a su favor serán considerados como delito de apología al terrorismo, que podría acarrearles hasta 15 años de cárcel. Hablamos ahora de Afganistán porque mientras Naciones Unidas gestiona reunir un presupuesto de $600 millones para destinarlo a ayudas humanitarias que lleguen a Kabul, en el aeropuerto de esa ciudad partió un avión pakistaní que se convirtió en el primer vuelo comercial internacional en aterrizar y despegar desde allí, luego de la retirada de las fuerzas estadounidenses. Todo por hoy en la sección Mundo. Mateo, siga usted con más información. Seguimos con más información, Daniela, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Usted se considera una persona enamoradiza? No, ¿sabe que no? ¿No? No, para nada. Creo que somos dos. Pues bien, le hacía la pregunta porque septiembre es el mes del amor y la amistad, y esta semana les estaremos compartiendo distintas historias de gente que, a diferencia de nosotros, sí es romántica y sí es enamoradiza. Doña Leonilde y don José son una pareja que llevan casados 62 años. Afirman que el secreto de su relación son las largas horas de charla y contarse todas sus anécdotas. Sembré una flor sin interés, yo la sembré para ver si era forma. Tenemos un hermoso amor de 62 años de casados. A mí me conquistaron pues con muchos detalles, ¿no? Con serenatas, con flores. Una flor para otra flor. Yo quiero mucho a mi señora y ella pues supongo que también me quiere a mí. Claro. Se me acostumbró a que le llevara todos los días dos detallidos. Ahora es diferente los hogares ahora yo no sé por qué no se soportan, no pueden convivir, entonces terminan separándose y así, esa es la situación de hoy en día. Y sin embargo uno ya con estos 62 años y todavía hay amor, ese amor no lo hay ahorita en la juventud. Yo la regaba con agua que cae del cielo. Cuando nosotros éramos novios nos celebrábamos el Día de la Amistad. Como si fuera un par de amigos que nos queremos harto.
una flor o un detallito, pues eso no es de comercio, sino de amor, más que todo para celebrar este día tan especial. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. 62 años y Mateo todavía se pregunta si el amor existe. Cambiemos de tema y hagamos conexión con José Patiño, porque en minutos empieza De qué se habla y qué tenemos preparado para esta noche, compañeros. Buenas noches, compañeros televidentes. Hoy tendremos en De qué se habla, la industria del cacao en nuestro país y cómo todo lo que rodea el chocolate puede ser la coartada perfecta para contar un buen cuento. Y terminamos con otra forma de contar cuentos, a través del hip hop y la improvisación para narrar el día a día de las ciudades. Los esperamos en minutos. Sigan con más información en nuestra emisión central de RTVC Noticias. Y llegamos ahora a oportunidades. Les contamos que el SENA ofrece 42 vacantes para conductores de tractocamión en el municipio de Plato Magdalena. Alista de lápiz y papel porque les tenemos los detalles de cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo para conductores de tractomula en el departamento del Magdalena, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección persona y luego ingresar en la parte inferior a convocatorias nacionales y escoger grupo su servicio. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como haber terminado como mínimo la básica primaria, tener experiencia de 5 años en el transporte y conducción de tractocamión y tener vigente los siguientes cursos: manejo de sustancias peligrosas, manejo defensivo, primeros auxilios, mecánica básica y trabajo en alturas. Pilas, porque son 42 vacantes con un básico más comisión de 3 a 3.500.000 pesos. La hoja de vida también la puede enviar al correo electrónico esvallosm@sena.edu.co. Recuerde que la convocatoria va hasta cumplirse el número de hoja de vidas requerida para la vacante. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con los deportes para hablar del futuro de los colombianos Egan Bernal y Miguel Ángel López, que aún es incierto, pese a que los recientes rumores de ambos ciclistas tienen contratos vigentes, pues todo se está especulando con sus equipos. 2 años ya tienen de contratos, pero ¿qué es lo que está pasando? Les contamos acá. Ante la especulación, Giuseppe Acquadro, representante de Bernal, afirmó en el portal Cycling News que el actual campeón del Giro de Italia tiene un contrato por 2 años, que está feliz en el equipo y por ahora está enfocado en el Tour de Francia del próximo año. Por el lado de Miguel Ángel López, la situación con el equipo Movistar es complicada. A pesar de que el boyacense renovó por 2 temporadas justo antes del arranque de la Vuelta a España, el panorama es completamente distinto. Dentro de las opciones estaría regresar a la Astana, donde estuvo vinculado hasta el 2020. Irse a Ineos, donde se está construyendo un conjunto latinoamericano fuerte y se encuentran actualmente Egan Bernal y Richard Carapaz, o migrar al UAE Emirates, donde el próximo año estarán los colombianos Gaviria, Ardila, Molano, Jodek y Muñoz. Cierro mi sección deportiva contándoles de la Selección Colombia de ciclismo en pista, que se coronó campeona de la Copa de Naciones que se cumplió en Cali. El equipo nacional sumó 5 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce. La gran estrella fue Marta Bayona, que conquistó 4 medallas de oro. Bueno, la verdad no me lo esperaba. Obviamente venía con una mentalidad demasiado fuerte, también con un plan de entrenamiento demasiado bueno, y acá se vio en cada prueba que hice, logrando el primer lugar, y muy contenta de darle estos títulos a Colombia. Bayona, oriunda del departamento de Santander, fue la mejor en la velocidad individual, los 500 metros contrarreloj. Formó parte del equipo que ganó la velocidad y remató con el Keirin, en donde doblegó a la mexicana Julie Verdugo y la polaca Úrsula Loz. Los hombres, por su parte, aportaron la medalla dorada en la cuarteta de persecución. En total, Colombia logró 23.680 puntos, que lo ubicó primero en la tabla, mientras que Trinidad y Tobago cerró con 4 oros y Polonia tercera con 2 oros, 3 platas y 4 bronces. Y el freestyle llega a la programación de Señal Colombia, y a partir del próximo domingo 26 de septiembre a las 8:30 de la noche se conocerá el reality Freestyle Total.
Esta será una puesta en escena donde los máximos exponentes de la improvisación de todos los lugares del país se darán una cita para demostrar por qué el freestyle se ha convertido en un gran referente a nivel mundial. Sé que improvisando eres muy bueno, pero no me intimida un tiburón en la mitad y un rascacielos. Las batallas de freestyle llevan más de una década en la escena de la improvisación y Maritea es la primera mujer en llevarse el reconocimiento como campeona colombiana. Era un sueño que llevaba persiguiendo ya 3 años con y pues finalmente se alcanzó. Las pocas mujeres que hay en el circuito, no he visto femenino, tampoco compito ni rapeo, estoy en contra de todos los estereotipos babosos. También confiaba en mi talento porque igual Red Bull, batalla, son batallas y yo tengo más experiencia. Como parte de la parrilla de Señal Colombia, llegan 16 participantes colombianos de diferentes regiones del país. Ellos se reunirán desde el próximo domingo 26 de septiembre a las 8:30 de la noche en el reality Freestyle Total. Se tendrán que enfrentar en duelos de improvisación hasta encontrar al participante que reúna todas las habilidades propias de esta disciplina. Que estamos escupiendo fuego, nea, aquí es como se rapea. En este reality no solo se mostrarán las capacidades de los participantes, también se conocerán las historias de vida de cada uno de ellos, donde el arte es el único escape para mejorar en muchos aspectos personales. Cambia la vida a varios muchachos del barrio como yo y como muchas otras personas que han pasado por ahí. Con flow, métrica, ingenio y coherencia, batallarán para ganarse el título que lo acredite como el mejor en el freestyle. 26 de septiembre. Bueno, nos vemos entonces el domingo 26 de septiembre, 8:30 de la noche. Estar muy pendiente para ver ese reality que pinta fenomenal. ¿Se le mide el freestyle? Uy, creo que la poca improvisación que hago aquí frente a cámaras cuando toca. Yo el único freestyle que conozco es el del fútbol y son unos magos también en nuestro país. Y el de baile. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, ¿de qué se habla? Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar